Está lloviendo. Definitivamente es un día de pajeón. Con esa sola frase, basta, cualquier coreano que la escuche asentirá con una sonrisa. Cuando empieza a llover, por alguna razón misteriosa, nos antojamos de pajeón crujiente y sabroso, un panqueque coreano de cebolla verde, y un vaso de makgeolli, ese vino de arroz tradicional que baja suave como la seda, pero esto es mucho más que una comida. A esta combinación se le llama, nada menos, que el menú oficial de los días lluviosos en Corea. Aunque para quienes no son coreanos, suena un poco extraño, ¿por qué comer panqueques cuando llueve? ¿Y por qué acompañarlos con vino de arroz? Buena pregunta, y justamente, eso es lo que vamos a descubrir. En este vídeo conocerás la historia, las emociones, la psicología y el estilo de vida moderno que se esconden tras esta comida aparentemente simple, por qué es importante, de dónde viene y lo que revela sobre la cultura coreana. Es una historia que te abrirá el apetito. Y quizás te hará querer reservar un vuelo a Corea. Bienvenidos a la leyenda de los días lluviosos, Pajeon y Makgeolli. Comencemos con la historia del makgeolli. Makgeolli, hasta su nombre suena inusual, ¿verdad? Pero su significado es bastante sencillo, proviene de las palabras coreanas que significan recién colado, es decir, un vino de arroz recién fermentado y ligeramente filtrado justo después de ser elaborado. Se cree que los coreanos han bebido makgeolli durante miles de años. Durante la dinastía Goryeo, el erudito escribió en uno de sus poemas: «Bebí makgeolli antes de presentar el examen del servicio civil». Y un enviado chino de la dinastía Song dejó constancia: el pueblo de Goryeo elabora licor con iniciador de fermentación tradicional y arroz no glutinoso, y disfruta de una bebida turbia. Esa bebida turbia es lo que hoy conocemos como makgeolli. Pero, entre todas las bebidas, ¿por qué precisamente makgeolli? Porque era la bebida de los campesinos. En coreano se le llamaba nongju, o licor del agricultor. Estaba hecha de arroz, así que era rica en calorías. Su graduación alcohólica era baja, así que no emborrachaba fácilmente, en cierto modo. Era una bebida energética perfecta después de un largo día de trabajo. Y lo más importante, el makgeolli no se bebía en soledad, siempre se compartía con vecinos, durante celebraciones, al preparar kimchi, e incluso en funerales, se brindaba con makgeolli mientras se construían casas, se colocaban tejas o se recogía la cosecha. Donde había comunidad, había makgeolli. Y donde había makgeolli, siempre había jeon, los panqueques salados coreanos. Entre todos ellos, el más sencillo y accesible era el pajeon, el panqueque de cebolla verde. Solo hacía falta verter un poco de masa, añadir unos tallos de cebolla y freír en la sartén. Listo, ¿quieres subir de nivel? Añade mariscos y se convierte en aemul pajeon. Desde la dinastía Joseon, el jeon ha sido imprescindible en las festividades, rituales ancestrales y banquetes locales. Había muchos tipos diferentes de jeon, cada uno hecho con distintos ingredientes, pero el más popular, pajeon. ¿Por qué? Porque es barato, rápido de preparar, saciante, y sobre todo, perfecto para compartir, una comida hecha para disfrutar entre varios, igual que la bebida que siempre la acompaña. Si lo piensas bien, el makgeolli y el pajeon no solo combinan bien en sabor, comparten algo aún más importante: están hechos para compartirse. No son platos que se disfrutan en soledad, son para comer con otros, en un día lluvioso, sentados bajo el alero de un pequeño restaurante, escuchando el chisporroteo en la sartén, pasando el cuenco de un lado a otro, chocando los palillos con una sonrisa. Por eso, para los coreanos, estos dos son inseparables, si esa era la historia tradicional. Ahora es momento de responder la verdadera pregunta. ¿Por qué, específicamente, los coreanos comen esto cuando llueve? Para ser sinceros, ni siquiera la mayoría de los coreanos sabe con exactitud la razón, pero curiosamente, cuando llueve, nuestros antojos cambian. Empezamos a desear algo caliente y grasoso como el jeon, y algo dulce y ligeramente espumoso como el makgeolli. ¿Pero por qué? Muchos coreanos dicen esto: ¿no suena parecido el sonido de la lluvia al del pajeon friéndose en la sartén? Y sorprendentemente, es cierto, el chisporroteo del pajeon cocinándose y el golpeteo suave de las gotas de lluvia en la ventana comparten un rango de frecuencia muy similar. Los psicólogos llaman a esto asociación sensorial. Es cuando dos estímulos se experimentan juntos con frecuencia, y con el tiempo, uno de ellos basta para activar automáticamente el recuerdo del otro. Así que ahora, cada vez que escuchamos llover, nuestro cerebro entra, sin pensarlo, en modo pajeon. En los días de lluvia, la humedad en el aire aumenta, y eso intensifica aún más el aroma del aceite caliente.
Cuando alguien empieza a freír jeon en la cocina, ese olor sabroso se extiende hasta el final del pasillo del edificio, pero no es solo un olor, es un recuerdo, el aroma del pajeón que preparaba tu abuela. Las cenas familiares durante las vacaciones de verano bajo la lluvia son memorias que regresan, transportadas por el olor y la lluvia. Cuando llueve, hay menos luz solar y la presión atmosférica baja. Como resultado, el cerebro produce menos serotonina y dopamina. En otras palabras, los días lluviosos tienden a hacernos sentir un poco apagados, y en esos momentos, el cuerpo busca de forma instintiva comida reconfortante, cosas dulces, grasosas y ricas en carbohidratos. Es el cerebro diciendo: estoy de bajón, anímame, por favor. Aquí entra el pajeón, una delicia crujiente, aceitosa y cargada de carbohidratos, y el makgeolli, vino de arroz dulce, espumoso y fermentado que reconforta el alma. Juntos, son mucho más que comida, son una receta coreana única, para sanar. En Corea, un día lluvioso no es solo un fenómeno climático, es un detonante, un día en el que las personas responden a un antojo muy específico. ¿Tan específico? En los días de lluvia, las ventas de makgeolli en las tiendas de conveniencia aumentan entre un 20 y un 30% en comparación con un día normal. Bares tradicionales o restaurantes de panqueques de mariscos, prepárate para hacer fila. Y no son solo los mayores, las generaciones jóvenes también han adoptado esta cultura con entusiasmo. El makgeolli, que antes se consideraba una bebida de abuelitos, ahora se ha reinventado como una bebida tradicional con estilo. En redes sociales, abundan publicaciones con etiquetas como "Vibras de día lluvioso, mi momento de soul food", acompañadas de un vasito de makgeolli enmarcado por una ventana con lluvia. Hoy existen galerías dedicadas al makgeolli, bares con estética moderna y tabernas tradicionales reinventadas. Lo que antes se bebía en el campo, ahora se disfruta en barrios de moda, y por supuesto, junto a él, siempre está el pajeón. Esta costumbre se ha convertido en un verdadero ritual de los días lluviosos. Te despiertas, miras por la ventana y dices: «Oh, está lloviendo. Pedimos pajeón». La única duda es, ¿con quién lo vas a comer y dónde? ¿Estás solo? Pídelo a domicilio. ¿Son dos? ¿Un pub cercano es perfecto? ¿Un grupo? Entonces, ¿por qué no un bar de makgeolli con luz cálida y mesas de madera? Es lo que en Corea llaman un plan dentro del no plan, porque cuando llueve, el menú ya está decidido. Hasta ahora hemos explorado por qué los coreanos comen pajeón y beben makgeolli en los días de lluvia, desde la historia, los sentidos, la psicología, los hábitos y la cultura contemporánea, y la respuesta es clara: no es solo comida, es emoción, es memoria, es un ritmo de vida compartido, que solo despierta cuando comienza a llover. Pero antes de terminar, hay algo más que decir, y quizás sea lo más importante: se trata de conexión. Cada país tiene su propio plato abrazo para los días lluviosos. En Estados Unidos, puede ser una sopa humeante de pollo con fideos. En el Reino Unido, una taza de té caliente con scones con mantequilla. En Japón, un tazón de udon bien caliente. En México, consomé con una torta crujiente. Y en España, chocolate caliente con churros en una tarde fría. No se trata solo del sabor, se trata de cómo te hace sentir esa comida. Esa sensación inmediata de consuelo. De hogar, en Corea, ese dúo reconfortante es pajeón y makgeolli. Así que si alguna vez visitas Corea y te toca un día lluvioso, de verdad te recomiendo vivir esta experiencia. Busca un rincón acogedor, pide un plato humeante de pajeón y un cuenco de makgeolli turbio, y descubre un lado de Corea que no trata solo de comida, sino de calidez, de recuerdos, de emociones compartidas. Es un sabor de Corea que nunca vas a olvidar.